Estados Unidos ha hecho negocio con la guerra en Ucrania, especialmente con la venta de gas natural licuado a Europa, que al final pues ha sustituido... Mira lo que tu hijo saca miles de millones de dólares y gana miles de millones de dólares también. Y ahora que ya estamos hablando de esto, así solo por curiosidad, el alcalde de Moscú, su esposa le dio a tu hijo billones de dólares, billones. ¿Por qué lo hizo? A ver, aclárame esto. ¿Por qué recibió tanto dinero de la esposa del alcalde de Moscú? Tu hijo, a él me refiero. Pues amigos, estamos de vuelta porque Rusia soltó esta mañana un ataque coordinado con misiles y drones. Es la primera vez en más de 2 meses que la capital ucraniana se ve envuelta en una ofensiva así de brutal. Imagínense esto. Estaban en relativa calma, acostumbrados a alguna que otra alarma, pero esta vez sonaron las alarmas sin parar. Y las alarmas no sonaron por accidente. Resultó que la Fuerza Aérea de Ucrania no se daba abasto tratando de interceptar lo que llegaba por todos lados. Es un ataque que no se había visto jamás en Ucrania y ahora ya tenemos más detalles y ya sabemos que la razón por la que una vez más superaron a todas las defensas de la OTAN desplegadas para proteger la capital de Ucrania y a Zelensky, Kiev, pues no sirvieron para nada porque saturaron en exceso las defensas de la OTAN. Trataban de derribar los drones, trataban de derribar los misiles, pero era una cantidad tan masiva que las defensas de la OTAN se quedaron colapsadas en los primeros minutos y se veía como ya el cielo se convertía en un verdadero campo de batalla que perdieron los Patriots de la OTAN. Son los reportes que nos llegan hasta este momento y esta vez Rusia no solo vio venir este ataque, sino que también vio venir un mensaje muy poderoso que viene ya desde Rusia, porque hay un simbolismo muy fuerte de lo que está sucediendo aquí a atacar a Kiev. Hoy los medios de comunicación, por cierto, están posicionando mucho esta nota, porque se trata de vender siempre historias. Es más, cuando vemos como un medio de comunicación dicen nuestra siguiente historia, porque al dar una noticia siempre hay una narrativa que sigue las mismas reglas de las historias, del viaje del héroe. Y aquí, pues el viaje del héroe, por supuesto, es el de la víctima que está siendo atacada, no el de la represalia, porque apenas ayer, acuérdense que hablábamos de cómo Zelensky había mandado su mayor ataque con drones hacia Moscú, drones que Moscú interceptó con su nuevo paraguas que utiliza electrónico para deshabilitar los ataques con drones que le lancen a la capital, el ataque más grande que se había reportado. Y bueno, pues aquí está la respuesta. La diferencia es que esta respuesta Ucrania no la pudo parar. ¿La vio venir? Claro que la vio venir porque era tan grande que no había manera de no verla. Pero de eso a poderla parar fue muy diferente. Sobre todo en una ciudad así como la que vimos. Se atacó Brovary, que es un distrito muy importante para la región de Kiev. Y no es cualquier bombardeo el que vimos hace unas horas. Está mandando, repito, un mensaje muy poderoso porque estamos hablando de una ofensiva muy seria, una respuesta, una venganza rusa de lo que vimos ayer sobre Moscú, el ataque con drones más grande que Kiev había lanzado. Y bueno, pues después de tirar abejas al panal, 3 doritos después, aquí están las respuestas de las abejas. Lamentablemente, la población civil sintió el pánico al ver en los cielos todos estos ataques, que afortunadamente no se reportan hasta este momento que estamos hablando. No lo sabemos en las próximas horas, pero hasta este momento no se reportan civiles fallecidos, afortunadamente, y esperemos que así siga. Y a diferencia del ataque que vimos ayer en Ucrania, porque ayer Ucrania lanzó un ataque a Moscú, a viviendas, a parques, a hospitales, a casas. Y aquí, pues lo que estamos viendo es un ataque de respuesta a objetivos que les voy a comentar en un momento. Pero antes déjenme decirle otra cosa que no está pasando inadvertido. Y es el hecho de que Rusia no llegó solo. Algo de lo que no se está hablando hoy mucho en los medios de comunicación, después de todo este caos que se está viviendo en Kiev y que la OTAN no pudo parar, porque ayer vimos un ataque, repito, que seguramente estuvo planeado por la OTAN, en el que Rusia para todos los ataques con drones con su nuevo
paraguas electrónico que tiene para detener esta lluvia de drones. Y bueno, del otro lado ya vimos las consecuencias. No parecen tener la misma tecnología. Lo que no muchos están hablando y están pasando por alto, por supuesto, nosotros no, porque esto es algo que hay que platicar, es como a cientos de kilómetros de Kiev hay algo que se está cocinando y es en Kursk, algo que le preocupa muchísimo a la OTAN, muchísimo. Y es que justo en la frontera con Ucrania, más de 10,000 soldados norcoreanos de élite ya están ahí en combate. Sí, hablamos de soldados norcoreanos en suelo ruso, no nos confundamos, no están en suelo ucraniano, están en suelo ruso, enviados personalmente por Kim Jong-un para reforzar las filas rusas con un solo objetivo, uno muy claro, que es atacar a las fuerzas de Kiev que ya están en estos momentos pues asediando Kursk desde hace un buen tiempo y es algo que no ha podido hasta este momento desaparecer la amenaza del todo. Entonces, imagínense lo que significa eso. Rusia no está peleando esta guerra ya solamente con sus propios recursos, sino que ahora tiene un aliado muy poderoso, un aliado que, bueno, pues hasta hace muy poco solo veíamos en teoría, pero hoy ya lo estamos viendo aquí. Son tropas norcoreanas de élite, no son cualquier tipo de soldados que vienen de uno de los ejércitos más disciplinados y herméticos del mundo. No tienen contacto con el mundo exterior, no conocen otra cosa que no sea el entrenamiento para matar. Desde muy pequeños son entrenados para hacer esto. No cuestionan órdenes, son entrenados simplemente para obedecer y para luchar sin dudar. Así que, metiendo a estos soldados en el campo de batalla, pues Rusia de alguna manera le está diciendo al mundo que va en serio y que ahora tiene una nueva alianza en donde cada aliado cuenta y donde los límites ya no importan y no son cualquier aliado. Ahora, quiero que recordemos algo. Estos soldados norcoreanos están en suelo ruso. El otro día te decía, Alba, de la película de La Ley de Herodes, que me encanta, ¿no? Sí. Cuando llega Juan Vargas y le dice a doña Lupe, oiga, y por tratar así a sus empleados, y le dice doña Lupe, pues mire, licenciadito, esta es mi casa, ¿no? Y en mi casa yo hago lo que se me da mi rechiflada gana, ¿no? Bueno, pues Rusia está en su territorio y en su territorio Rusia invita a quien quiera invitar. Pues es que es exactamente la misma hipocresía que estamos viendo del otro lado. Podremos criticar que Ucrania está teniendo a la OTAN como invitado en su tierra. Al final del día, Ucrania decide a quién mete a su territorio y él decidió meter a la OTAN, a Estados Unidos, a quien quiera ayudarle siendo miembro de la OTAN, ha estado ahí. Muchos de los aviones supuestamente los están volando ucranianos, pero no cumplen el requisito mínimo del tiempo ni del entrenamiento, pero supongamos que son. Entonces, ahora que Rusia está haciendo exactamente lo mismo, es cuando todo el mundo lo señala por injerencismo de otros sí. Les están ayudando, mira cómo interfieren. Es exactamente lo que está haciendo la OTAN en Ucrania, pero un lado que lo haga sí está bien visto, el otro lado no. Bueno, y mira nada más la hipotenusa, ¿no? La hipocresía, porque de hecho Kursk está plagado de mercenarios de la OTAN. A ver, los soldados de élite que tomaron Kursk, que fueron miles, no fueron 10,000, no fueron 16,000, la cifra exacta no la tenemos, pero imagínense para que, como vamos a hablar en un rato, Kiev está acusando que hay 50,000 soldados rusos rodeando Kursk, porque tienen miedo, tienen mucho miedo. 50,000, se están queje y queje. 50,000 soldados rusos están rodeando Kursk. A ver, Kursk es suelo ruso y en suelo ruso, pues los soldados rusos pueden pararse a vivir y hacer lo que quieran en donde quieran. 50,000, 100,000, 300,000. Es suelo ruso, ¿eh? La cosa es que no solamente Kiev, el único que está diciendo 50,000 soldados, ahora que también son norcoreanos, porque están rodeándose y tienen terror, porque saben que para qué se están rodeando ahí, porque van a hacer una verdadera carnicería en los próximos movimientos contra los mercenarios que están encerrados en Kursk y que no tienen cómo escapar. ¿Y saben de dónde son esos mercenarios? Vienen de países miembros de la OTAN. Y muchos sospechan que en realidad no son mercenarios, que son soldados encubiertos de élite de países miembros de la OTAN que quedaron ahí encerrados y que ahora los están rodeando con 50,000 soldados para hacer una carnicería. De lo contrario, ¿cómo nos explicamos? Miren, vean las palabras de Blinken, su declaración,
Qué bueno que ya se van y que ya no le falta mucho a la administración de Biden, a su secretario de Estado de Defensa y séquito. Vean la hipocresía de lo que dice Blinken, y cuando lo escuchen, preguntémonos cómo puede la OTAN retacar de armas a Ucrania, decir al mismo tiempo que va a comprometer hasta el último dólar que tenga para que se le quede a Ucrania antes de que Trump llegue. No dice comprometer hasta el último dólar para los estadounidenses, para los damnificados, no. Para Ucrania, para extranjeros, no para su propia sangre. Esa es su prioridad. Eso sí está bien. Que Rusia tenga norcoreanos en su territorio, que en su territorio puede hacer lo que se dé su refregada gana, eso sí está muy mal y hay condena, miren. El secretario de Estado norteamericano prometió una respuesta firme a la presencia de tropas norcoreanas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Coincidiendo con un ataque balístico ruso a Kiev, Antony Blinken inició el miércoles una serie de encuentros en Bruselas para defender la ayuda a Ucrania. Corea del Norte está ayudando a Rusia en su agresión contra Ucrania. Al mismo tiempo, el apoyo que Rusia está proporcionando a Corea del Norte, incluyendo potencialmente el apoyo a sus programas nuclear y de misiles, supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad también en la península coreana. Estados Unidos sostiene que tropas de Corea del Norte están desplegadas en operaciones de combate en la región rusa de Kursk, donde el ejército ucraniano lanzó en agosto una ofensiva y mantiene ocupada una parte del territorio. Aunque Blinken no adelantó en qué forma podría darse esa respuesta a la presencia norcoreana, dijo que el despliegue de tropas era un paso increíblemente peligroso. En la sede de la OTAN, Blinken participó de una reunión del Consejo del Atlántico Norte, la máxima instancia de decisión en la alianza militar, antes de un rápido encuentro con el canciller ucraniano, Andriy Sybiga. Blinken también tiene agendadas reuniones con el jefe saliente de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y con la sucesora designada, Kaja Kallas. El viaje de Blinken a Bruselas se produce cuando Kiev y sus socios europeos temen seriamente que el presidente electo norteamericano, Donald Trump, cese la ayuda a Ucrania. Y están haciendo hasta lo imposible por prender un verdadero infierno imposible de parar en Ucrania antes de que llegue Trump, porque ellos como ganan pastita, billetito, es de la guerra, no de la paz. Dice que es peligroso para Blinken. ¿Qué es peligroso? ¿Y para quién realmente? Peligroso para los soldados de élite, seguramente de la OTAN, que están encerrados en Kursk y que no nos quieren decir que eso es, y que los están rodeando 50,000 soldados rusos para acribillarlos y no saben cómo rescatarlos. Peligroso, dice que probablemente Rusia esté pagándole a Norcorea este apoyo, apoyándolo en su programa nuclear. Pero no es peligroso que Washington apoye a Israel por tantos años para su programa nuclear, porque claro que lo tiene. Oye, y tampoco era peligroso cuando Estados Unidos está invirtiendo cientos de millones de dólares en programas de aeroespaciales en Japón, porque supuestamente van a poner centros de observación de ovnis. De ovnis, sí, porque ya están preocupados en ver ovnis. No es espionaje. Eso no es espionaje y eso no es preocupante. Espera China. Sí, exacto. Sí. Es para eso. O sea, le están poniendo un centro de espionaje a China muy cerquita. Por supuesto, se lo están poniendo en Japón, que Japón es aliado de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y por ahí va. Y eso entonces vemos el doble rasero porque ahí no se entiende. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues miren, es bastante claro. Rusia no solamente quiere desgastar a Ucrania, sino que quiere rodearla, quiere atraparla. Porque lo que está haciendo en Kursk con esos 50,000 soldados y con el apoyo de las tropas de élite norcoreanos, pues es una emboscada en toda regla. ¿A quién está emboscando? A las tropas encubiertas de la OTAN. Y es un dolor, una pérdida muy grande que ni siquiera pueden salir a aceptar, porque sería tanto como desnudarse en intenciones y decir, pues la verdad es que todo este tiempo hemos tenido tropas ahí metidas. La gran mayoría ni siquiera son de nacionalidad ucraniana. Las tropas ucranianas en realidad están abandonadas en otros frentes como en el Donbass. Lo que están ahí son los soldados de élite, los pocos que le quedaban a Ucrania, las tropas de mercenarios de élite, que muy probablemente son soldados de élites de la OTAN, que se quedaron ahí atrapadas en territorio ruso. Pudieron entrar, lo que no van a poder es salir y vivos, pues se está viendo muy difícil. Esto
ya cada vez se le está saliendo más de control. Kursk se está convirtiendo ya no solo en una fortaleza, es una verdadera trampa cruel para las personas que están ahí en estos momentos, para los invasores pues que entraron ahí en ese territorio, porque pues ahí está. No son invasores porque miren, esto es una guerra. Si fueran ucranianos en territorio ruso, pues es lo mismo. Hay rusos en territorio ucraniano, es una guerra. Ojalá que hubiera paz y la guerra no existiera. Lo que uno no se explica es qué hace, por ejemplo, en suelo ruso, alguien que viene de... Nunca salió una explicación, por ejemplo, de los mercenarios soldados que aparecieron con identificaciones que Rusia mató, de Polonia, de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. ¿Qué hacen ahí? Ucrania y la OTAN ahora está sintiendo esta presión porque no tienen hacia dónde moverse. Esa es la realidad. Y además, pues esto de atacar Kiev con drones y con misiles esta mañana de esta manera, pues tiene un mensaje muy poderoso. Miren, los drones que usa Rusia son relativamente muy económicos, pero muy poderosos y vienen de Irán y vienen en masa. Y están saturando y colapsando cualquier defensa occidental. Lo mismo lo hacen en Kiev que en Israel. Es como que 2 por 2 son 4, que esto está... Ya no voy a usar esa frase porque me voy a parecer a la doctora Marilyn Coate. I am a lawyer. Bueno, no, ya luego hablamos de eso. No tiene... Me distraigo muy fácil, licenciada. Sí, ya lo vimos el otro día con el perrito. Con el perrito que tiene bichos. Vamos a seguir muy pendiente de la historia, por supuesto, de ese perrito. Pero miren, para el sistema de defensa ucraniano, regresando a este tema, pues ya es un verdadero dolor de cabeza. El mismo dolor de cabeza que en estos momentos tiene Israel. Y no se puede interceptar del todo. ¿De dónde viene este dolor de cabeza conjunto? ¿Saben de dónde? Viene de Irán. Increíble que un país saturado... Miren, la vida da vueltas. La vida da vueltas. Tú hoy ayudas a alguien que está abajo y no sabes cuándo va a estar arriba, ¿eh? En superioridad militar. Resultó que Irán y Corea del Norte, que no tenían mucho que ofrecerle a Rusia. No, hombre, ¿qué le van a ofrecer a Rusia? Decían que en su momento Putin estaba desesperado, al punto de ir a buscar básicamente así lo decían, a fracasados, aislados. ¿A quién? Pues al presidente iraní y al líder norcoreano. ¿Qué le van a ofrecer? No tienen armamento militar de última generación. Decían que le estaban dando al Kremlin pólvora mojada. Irán, que estaba repleto de sanciones. Bueno, pues ahora uno de los países que son pioneros en el desarrollo de drones que pueden derribar cualquier sistema de defensa occidental, pues es precisamente Irán. Es Irán. Con la ayuda de Rusia, que le ha estado diciendo, oye, este sí jala, este no sirve, cámbiale esto. Así funcionan los Patriots, tienes que hacerle esta adecuación y ahora Irán ya lo tiene a la perfección. Son drones y misiles que son ya la pesadilla de cualquier ciudad moderna que esté protegido con defensas occidentales. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Que esto ha afectado la reputación del armamento occidental. No solamente pueden atacar fortificaciones militares, pueden paralizar completamente las defensas de una ciudad, así sea Tel Aviv. Ya lo vimos. Ejemplos sobran. Imagínense lo que estamos viendo aquí ya en esta nueva dimensión que hoy en la mañana fue un caos total en Kiev. Y aquí es donde está entrando este tema de la tecnología, porque lo que Rusia está utilizando en este tipo de ataques, pues no son equipos como los que vemos que se utilizan del otro lado. Lo de ayer, que no se tiene que olvidar porque esta es la reacción. Los ataques de Ucrania a la capital rusa de Moscú ayer fueron con drones convencionales modificados. Rusia regresa a la cortesía a su capital ucraniana, pero no usa drones caseros. Usa drones de última generación, fabricados en Irán y probablemente hasta en Norcorea, ¿eh? Usó también misiles balísticos y de cruceros. Fue el primer ataque coordinado. Esto no se había visto antes. Fue una nueva sorpresa en esta guerra que no pudieron detener. Los mismos sistemas de defensa de la OTAN que están ahí estacionados en Ucrania, diseñados para volver supuestamente Kiev impenetrable, para que el presidente Zelensky esté ahí muy seguro y pueda realizar estas acciones obedeciendo las órdenes de la OTAN, pues se cayeron. Se cayeron con una marea de drones y misiles y por más que se esforzaron, pues por supuesto que colapsaron en el primer ataque. Entonces, ahora, mientras todo esto está pasando en Kiev,
pues tenemos que también recordar cuál es el panorama general, porque justo ahora estamos viendo esto, repito, lo decía esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora, aquí delante de mi señora esposa, que no me va a dejar mentir. Pero, ¿por qué te arremangas las...? ¿Por qué te Amigos, me estoy preparando. A ver, suéltalo. No, porque lo decía yo esta mañana y es en serio. Estamos viendo un intento desesperado, Alba, de la administración de Biden de prender incendios masivos en Ucrania y en Medio Oriente. De perdido lo que aparezca está. Sí, para que el mundo no se pacifique. Hace rato las declaraciones de Biden fueron terribles. Salió a decir que está asegurando que hasta el último dólar que le quede a Estados Unidos, así lo dijo, amigo, vayan y búsquenlo. Ahora les voy a buscar y les voy a poner una captura. Dijo, hasta el último dólar que quede aquí, se lo vamos a entregar a Ucrania. O sea, le va a dejar la piñata sin dulces a Trump. Claro. Y le va a decir, como precisamente en la de la ley de Herodes va a llegar Trump, no, pues vamos a hacer grandes obras. Le va a decir Peck, pues tenemos un problema, Biden nos dejó $1. Y la deuda pública hasta el techo. También decía, no, pues cómo se le va a dejar tan fácil que llegue Trump y al otro día acabe la guerra, ¿no? Tiene que incendiar ese mechero más para que cuando llegue Trump le exploten las manos y no sea su administración. Dejándolo sin dinero, ¿qué creen que va a pasar en los primeros 6 meses? Pues obviamente la gente le va a empezar a pedir resultados de lo que votaron y no los va a poder hacer. Entonces es una estrategia que tienen para hacerlo quedar mal desde el inicio de su gobierno y así en 4 años tratar de asegurar ellos regresar y pues poder continuar con las guerras. Decía por aquí nuestra amigo o amiga Machuepi Román, hay que ser justos, Ucrania ha tenido mucho coraje para haber puesto en marcha la operación militar en Kursk. Me encantaría decir que es el honor, ahora sí que la enjundia que tienen los ucranianos. Realmente me encantaría que así fuera, pero la realidad es muy distinta. Ni ucranianos son. Ni ucranianos son. Ucrania se prestó para ser la bandera, el campo de batalla. Por eso se les llaman ataques de falsa bandera. Exacto, no son ucranianos. Probablemente traigan parches de la bandera ucraniana porque son un ataque, pues, como lo dice Víctor, de falsa bandera. Me encantaría decir que esta guerra inició porque efectivamente Putin es un colérico que no sabe que le digan que no, y que Zelensky está viendo por los intereses de cada ucraniano. Me encantaría que así fuera porque así es como nos los han tratado de vender. Pero en realidad lo que estamos viendo es un Zelensky que se dejó endulzar la oreja por la administración de Biden con fama y riquezas, porque no con otras cosas. Sabía perfectamente que no podía entrar a la OTAN, sabía perfectamente que no lo iban a aceptar en la Unión Europea, pero él sí está hinchando sus bolsillos de dinero. ¿A costa de qué? A costa de la vida y de la destrucción de su país. Estamos viendo cómo está malbaratando las minas y lo poco que le queda a Ucrania. Si en algún punto esta guerra, cuando termine, el territorio que le quede a Ucrania, no va a tener con qué sobrevivir ni con qué pagar esas guerras, porque Zelensky está malbaratando todos los bienes del Estado, porque no tiene dinero. Si todos se lo están dando en la guerra, hemos visto cómo el mercado negro de las armas en el mundo, principalmente en Europa, ha aumentado. ¿De dónde son esas armas? Son armas de calibre de la OTAN. ¿Cómo llegan a las mafias? En los mismos cárteles mexicanos. Exacto. Esas armas para Ucrania están llegando a todos los rincones del mundo. A narcotraficantes, sí, Alba. Sí, o sea, entonces que no me digan que es ahora sí que el honor del pueblo ucraniano, porque Zelensky ha sido la desgracia. Ellos sí probablemente han peleado con honor, con dignidad, por su amor a su patria, pero han sido engañados por Zelensky, que solo ha visto por sus intereses, y eso lo vemos cuando va a los antros, a las discotecas, a los restaurantes, a los cines. La policía está reclutando a chavitos, a jóvenes, porque necesitan más carne de cañón. ¿Ustedes creen que un joven que nunca ha tenido un entrenamiento militar en una semana va a estar listo para irse al frente de batalla? Por supuesto que no. En una semana probablemente no saben ni cómo disparar, pero no le importa. Al señor necesita más gente para llenar los números. No le importan los ucranianos, no le importa por supuesto que nada. Le importa a él y cumplir con la encomienda, con el trato que él hizo. Empeñar a Ucrania y empeñar hasta el último ucraniano. Ahora, Alba, eso de Kursk no tiene nada de heroico. Porque Kursk, ¿qué hay en Kursk? ¿Por qué todo allá? Digo, había
cientos de puntos geográficos de Ucrania más cerca de la frontera ucraniana con Rusia que podían invadir. Y más fácil tal vez. ¿Por qué Kursk? Por una sencilla razón, la válvula de gas ruso que sigue surtiendo a Europa. Por eso casi todos los soldados de élite que están ahí, acuérdense que ahí confirmados están los GOF, que son los Wagner estadounidenses, son grupos mercenarios estadounidenses. ¿A qué los mandaron y quién les pagó? A secuestrar la válvula de gas para que ahora que se vaya Biden se aseguren de volar eso si es necesario y que Rusia no pueda seguir vendiendo gas a Europa. ¿Vieron ustedes el intro? Por eso lo pusimos, porque todo es acerca de gas, amigos. Se trata de eso. Miren, les decía yo que es vergonzoso lo que acaba de decir Blinken y Biden hace rato. Con qué cinismo, de verdad. Blinken asegura que Biden apurará sus últimos meses para reforzar a Ucrania antes del relevo de Trump. El país de la democracia no respeta la democracia. El pueblo estadounidense votó y votó por la paz, votó por un Trump que prometió terminar el conflicto en Ucrania. Eso prometió. Votó por un Trump que prometió que ni $1 más de los estadounidenses se iba a ir para Zelensky y su guerra y la guerra de la OTAN. ¿Están respetando la voluntad de los estadounidenses? No. Biden está diciendo hazle como quieras, aquí yo hago lo que digo y no lo que la gente pida. Miren lo que declara. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, enfatizó este miércoles durante una visita a Bruselas el compromiso del gobierno de Biden con impulsar la ayuda a Ucrania hasta la toma de posesión de Trump, cuya victoria y futura presidencia abran un escenario de incertidumbre para Kiev. El gobierno de Biden está decidido a ayudar en sus últimos meses a garantizar que Ucrania pueda seguir luchando contra la invasión a gran escala de Rusia el próximo año, enviándole tanta ayuda como sea posible para que pueda mantener a raya a las fuerzas rusas y tener a mano fuerte en cualquier posible negociación de paz. No, pues ya, qué chido, ¿no? Qué manera de obtener la paz. Así lo hizo saber este miércoles el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una visita a Bruselas para mantener conversaciones urgentes con funcionarios de la Unión Europea y de la OTAN con el propósito de aumentar el apoyo a Ucrania. No, con el propósito de vender más armas de la industria en la que antes él trabajaba. Es eso, las cosas como son. Y miren esta joya. Dice, el presidente Biden, estoy citando las palabras de Blinken, que pueden ustedes ir a leer en esta nota. Está entrecomillado. Esto dijo Blinken. El presidente Biden se ha comprometido a asegurarse de que cada dólar que tengamos a nuestra disposición se gaste entre ahora y el 20 de enero, cuando el presidente electo Donald Trump debe prestar juramento, indicó Blinken. ¡Qué cinismo! Cada dólar que tengamos a nuestra disposición se gaste entre ahora y el 20 de enero. ¿Y en dónde se va a gastar? Lo sigue diciendo, los países de la OTAN deben centrar sus esfuerzos en garantizar que Ucrania tenga el dinero, las municiones que vendo yo y las fuerzas movilizadas para luchar eficazmente el 2025 o para poder negociar la paz si es que Trump se sale con la suya. Eso lo agrego yo, si es que Trump se sale con la suya. Pero lo que Blinken dice es, para que esta guerra siga, para que sigamos haciendo dinerito, la industria armamentista en donde yo trabajaba antes de girarla de secretario de Estado. El señor Trump ha prometido la paz, pero nosotros vamos a estar aquí hasta el último día gastando cada dólar de los estadounidenses en echarle gasolina al fuego para que se sigan vendiendo muchas pistolitas aquí. Eso es una verdadera mentada de mamá para cada uno de los contribuyentes estadounidenses y sobre todo para cada uno de los damnificados por el huracán en Florida. Sí. ¿Por qué no se está utilizando ese dinero para ayudarlos a reconstruir, para recuperar un poco de lo que perdieron? ¿Por qué no se está utilizando ese dinero que es de ellos, que ellos pagaron de sus impuestos para reconstruir Hawái que fue consumido por el incendio? ¿Por qué? Porque eso no deja dinero. Porque hay que castigar a Florida porque Florida le dio todos los votos a Donald Trump. Ojo ahí, amigos, vean hacia dónde van apuntando. Si tú votaste por mí, entonces puede ser que tengas gracia y justicia. Si tú votaste por Donald Trump, pues ahí veremos cuando llegue Donald que te ayuden. Pero no debe de ser así. ¿Por qué vas a gastar todo el dinero de los que están pagando impuestos en Estados Unidos que no son baratos para mandárselo a Ucrania? Y los estadounidenses, respeta si eres demócrata y dices que proteges la democracia del mundo. Los estadounidenses votaron por no a la guerra, no más $1 a los ucranianos, no más $1 para esta guerra que ni siquiera es de los ucranianos. Esta guerra de Biden con Zelensky y la OTAN.
¿Por qué no respetas? Ese fue el voto de los estadounidenses, la promesa que hizo Trump. Trump dijo, llegando yo se acabó el dinero. Ah, pero no contabas con mi astucia, diría el Chapulín Colorado. Antes del 1 de enero, del último día, de mi presidencia, vamos a gastarnos hasta el último dólar para asegurarnos de que cuando le demos la piñata a Trump, pues ya no tenga dulces. Claro, como dice nuestro amigo Héctor Niño R, muy cierto, Chilinsky es el deshonor del pueblo ucraniano, pero el pueblo de Ucrania lo ha permitido todo el tiempo, saben que es un títere comediante. ¿Sabes qué pasa, amigo? No sé si se acuerdan de Zaluzhny. Zaluzhny era una alta figura del ejército ucraniano, era muy querido dentro de Ucrania y se estaban acercando las elecciones y entonces obviamente él estaba cobrando muchísimo impulso, la gente quería que Zaluzhny ahora sí que se lanzara de candidato y él fuera el próximo presidente de Ucrania. ¿Qué creen que pasó? Pues obviamente Zelensky canceló las elecciones en complicidad con el país de las democracias y con todos los demás que también se dicen países demócratas, como los de los miembros de la OTAN, cancelaron las elecciones y como le estaba ocasionando mucho ruido Zaluzhny a Zelensky, decidió mandarlo a Londres con un puesto supuestamente, entonces lo sacaron de Ucrania. En sí el pueblo ucraniano no tiene ni voz ni voto. Ustedes vayan y véanme y díganme ¿cuántas veces hemos visto entrevistas del pueblo ucraniano? Muy pocas. Y las pocas que hemos visto o son soldados o son familias de soldados que tienen altos rangos. No son familias de soldados de bajo nivel que estén en el frente de batalla. Entonces vemos una información sumamente sesgada y sumamente cuidada de lo que está pasando. Pero el pueblo ucraniano no tiene ni voz de voto. Venían las elecciones, se las cancelaron. Al que querían que fuera el relevo de Zelensky, lo sacaron. Zelensky lo sacó y lo mandó para Londres. Para los que preguntaban dónde están los hijos y la familia de Zelensky, en Londres. Su esposa y sus hijos viven en Londres. Zelensky supuestamente está algunos días de la semana. Reyes. Exacto. Acuérdense que se compró un Bugatti Veyron. Bueno, de eso dicen, ¿verdad? Eso dicen, pero cuando el río suena, algo hay de cierto. Entonces, su familia vive en Londres. Se sabe, según esto, que Zelensky está algunos días en Ucrania y algunos días en Londres y otros días de gira internacional recogiendo recursos para la guerra, tomándose fotos y siendo la estrella de rock que es. Pues vamos a ver si logra Biden desestabilizar un poco más la situación en Rusia para que la paz sea una opción imposible de considerar y que pues es una manera de minar el camino de Trump, decir tú prometiste la paz y mira, no pudiste, ¿no? Y menos así con esto, ¿no? Es coherente que Estados Unidos cuestione la presencia de Norcorea, sobre todo cuando ellos están comprometiendo hasta el último dólar antes de que se vaya Biden para seguir mandando gasolina al incendio. No, Estados Unidos está también en Ucrania. Sí, es una amenaza real o solo es una excusa política. Gracias a todos los que están votando en estos momentos. El 75% cree que Estados Unidos también está en Ucrania, entonces ¿por qué no habría de estar Norcorea en Rusia? El 18% cree que esto solo es una excusa política y el 6% cree que sí es esta una amenaza real. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.